Finalizando con nuestro quinto tema llamado interoperabilidad de Google Sheet y Dynamo, tocaremos el apartado 4 en donde utilizaremos información alojada en Google Sheet para alimentar los datos desde nuestro modelo BIM en Revit de forma sencilla. Para esto vamos a abrir Revit. Dentro del apartado Abrir archivos, vamos a seleccionar nuestros archivos del módulo, el tema 5 y el archivo 0504 edificio base. Y como podemos ver, nos abre dentro de la tabla de cuantificación del acabado de room. En caso de que no nos abra en este apartado, vamos a buscarlo en Schedule y vamos a buscar en Room Floor Finish Schedule. Por otro lado, también nos vamos a ir a Google y vamos a abrir nuestro archivo 0504 parámetros de edificio. Como podemos ver, aquí tenemos alguna información que vamos a agregar al modelo. Este es un ejemplo de cómo podremos agregar esta información. Sin embargo, existen muchas formas de poder conseguir jalar esta información. Para este caso, vamos a utilizar esta. Vamos a aprovechar y vamos a copiar el nombre del Google Sheet. Nos vamos a ir a la pestaña de gestionar, programación visual y vamos a dar clic nuevamente en Dynamo. Vamos a darle clic en abrir archivo y dentro de nuestro tema 5 vamos a seleccionar valores de parámetro en Google Sheet. Como podemos ver, tenemos esta información que es configurar la autorización y acceso de Google Sheet, buscar Google Sheet si no se tiene y definir la hoja que será exportada a Dynamo, curar la información a usar en Revit y correlacionar los elementos de Revit en donde se colocará la información. Por último, vamos a colocar los parámetros en Revit vía Dynamo. Esto es lo que tendríamos que hacer para poder trasladar esa información dentro del modelo de Revit. Vamos a utilizar nuestro package de Raindrop, vamos a conectar nuestro acceso primero, también vamos a leer información, vamos a buscar nuestra hoja de cálculo y con clic derecho vamos a escribir el string para colocar el nombre de la hoja de cálculo. Vamos a colocar el título, servicio, clic derecho y vamos a escribir boolean. Vamos a decirle que sea verdadero, listo. Vamos a conectar el spreadsheet con el spreadsheet, el servicio con el servicio y la hoja vamos a escribirle que sea la hoja número 1. Hay que recordar que teníamos que transponer la información. Vamos a aprovechar y vamos a transponer la información. Vamos a dar clic derecho y vamos a escribir transpose. Por último, vamos a escribir con clic derecho nuevamente watch para visualizar qué información tenemos. Una vez hecho esto, vamos a darle clic en correr y como podemos ver, están agrupados los números, están agrupados los nombres, agrupados en este caso el acabado final de pisos y el acabado final de techo. Entonces vamos a ver cómo está la información estructurada. Podemos darnos cuenta que tenemos que eliminar los primeros valores de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar uno de los nodos que hemos trabajado, el que se llama list drop item. Para esto vamos a dar clic derecho y vamos a escribir la palabra de drop items. Vamos a conectarlo desde aquí para poder tirar los valores que pertenecen a la lista 0 y a la lista 1. Para esto vamos a dar doble clic izquierdo y vamos a escribirle 2. Lista, vamos a conectar la lista y vamos a dar clic derecho para visualizar si es el resultado que queremos. Como podemos darnos cuenta, es el resultado que queremos. Vamos a conectarlo con list transpose. Vamos a poner el watch y ahora sí tenemos nuestros números, nuestros nombres, nuestros acabados del piso y nuestros acabados de plafón. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es correlacionar estos elementos. Como podemos darnos cuenta, si vemos más a detalle en nuestra lista, está acomodado numéricamente. Entonces para esto vamos a utilizar un nodo para agrupar nuestras habitaciones de forma incremental. Vamos a darle clic derecho y escribir categorías. Vamos a dar clic derecho y vamos a decirle que nos muestre todas las categorías, all element of category y clic derecho nuevamente vamos a escribir get parameter value by name. Entonces lo que queremos es agruparlo por el número de habitación. Entonces vamos a escribir clic izquierdo y vamos a escribir number. Cabe recordar que hay que escribir el parámetro tal y como está escrito en Revit. En este caso number con parameter name y vamos a buscar room. Vamos a ponerle R y vamos a desplazar nuestro listado hasta llegar a room. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle watch para visualizar cuál es el resultado. Como podemos ver, no está ordenado, entonces hay que ordenarlo antes de pasar la información. Y vamos a utilizar list sort by key. Como podemos darnos cuenta, esta va a ser nuestra llave y tenemos que seleccionar nuestros elementos. Nuevamente voy a cambiar mi watch ahora por el sort
keys para ver si se acomodan correctamente. Como podemos darnos cuenta, está acomodado correctamente y coincide con eso. De tal manera que ya tenemos una relación entre estos elementos con los elementos que queremos utilizar. Ahora vamos a utilizar la lista 2 y la lista 3. En este caso la lista 2 va a corresponder con el acabado de muros y la lista 3 con el acabado de techo. Vamos a minimizar un poco esto y vamos a seleccionar a cualquier elemento de la lista. Vamos a decirle que nos muestre el elemento en el modelo y decirle que me muestre una vista en específico. Ok, vamos a cerrar esto y vamos a irnos a propiedades. Como podemos ver, aquí tenemos el nombre del parámetro que vamos a buscar. Entonces se llama Base Finish y Ceiling Finish. Vamos a escribirlo en Dynamo tal y como está escrito. Entonces dentro de este, con comillas, vamos a escribir Base Finish, punto y coma, y Ceiling Finish. Listo, ya tenemos los dos parámetros. Aquí lo que vamos a hacer es obtener la lista 2 y la lista 3. Entonces otra forma de poder hacerlo también es con clic izquierdo, escribir L o cualquier otro valor. En este caso nada más es para renombrar la lista y vamos a decirle que nos muestre los elementos de la lista 2 y nuevamente L en corchetes y ahora que nos muestre los elementos de la lista 3. Vamos a mantener el control sostenido dentro de Watch y vamos a conectarlo con esto para ver el valor. Vamos a conectar la lista transpuesta con el code block y vamos a darle clic en Run. Podemos ver que aquí están los elementos correctamente separados y ahora lo que tendremos que poner es únicamente set parameter value by name. Vamos a copiarlo dos veces. Tenemos nuestro lista 2, los valores de la lista 2 con nuestros valores de la lista 3. Tenemos nuestra lista que son los elementos de Revit ya acomodados y nos falta colocarlo con los parámetros. En este caso Base Finish que corresponde a la lista 2 y Ceiling Finish que corresponde con la lista 3. Por último, nada más, vamos a cambiar el watch y vamos a darle clic en correr. Como podemos ver, corrió de forma prácticamente automática y ahora ya tenemos los elementos con los valores dentro de nuestra tabla de cuantificación. Por aquí en Fields vamos a quitar el filtro, decirle que no nos muestre ningún filtro y ahora sí tenemos todos los elementos. Como puedes ver, esta es una forma muy fácil de poder trasladar información. Esta actividad también la pudiste hacer con Excel y es prácticamente lo mismo. Lo último que cambian son los nodos. La forma de cómo trasladar la información es prácticamente lo mismo. Esta es una forma de poder hacerlo y la otra forma podría ser agrupando los elementos con los valores correspondientes.